hablar con Juan Carlos Junio, nos va a poder explicar para todos aquellos que no entendemos el detalle, ¿no? De la letra chica, de lo que tiene que ver con los bonos, con la deuda, con, no sé, la tasa de interés. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado en la provincia y qué pasa con el Banco Nación? Algunos dicen que cuando nadie entiende es porque alguien deliberadamente trata de que todo sea muy difícil y entonces nadie pueda entender. Esto básicamente se trata, la novedad de ayer, de hoy, es que la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, volvió a pedir un crédito de 1.500 millones de dólares a bancos del exterior. Sí. Y también el Banco de la Nación Argentina, coincidentemente, pidió un monto en pesos de 25.000 millones de pesos que casualmente uno y otro, más allá de que se expresan en distintas monedas, son del mismo monto. Vamos al de la provincia de Buenos Aires, el de la gobernadora. Es un crédito a 6 y 10 años, a una tasa de interés que el año pasado, a principio del año pasado era el 7,30, ahora es del 8,10, o sea, hay un crecimiento de la tasa de interés internacional. Hay épocas que uno se endeuda y justo las tasas de interés, por razones múltiples en el mundo, bajan o están estabilizadas. Aquí estamos en muy mala época para tomar créditos. Esa es una primera cuestión. Lo central es que, ¿para qué es el destino de un crédito? Volviendo a eso de que tratar de que entendamos lo básico. Tomar crédito en sí mismo no es ni bueno ni malo, puede ser muy bueno si se hace para una inversión productiva o una persona para comprar una casa o una pequeña industria para comprar un torno o un telar. No es este el caso, sino muy por el contrario, son créditos de carácter financieros que se usan para tapar el déficit fiscal. A veces alguien me pregunta, ¿qué es el déficit fiscal? Básicamente es que hay menos ingresos que gastos, o más gastos que ingresos. Y entonces, en vez de generar recursos genuinos, se apela a pedir prestado. Y así es que se va haciendo lo que vulgarmente se llama una bola de endeudamiento que después hay que pagar, que después hay que pagar los intereses, y no crece ni el aparato productivo ni crece el trabajo, que ese es el otro problema, ¿no? Juan Carlos, la tasa esa de interés que vos mencionás, depende, además de las condiciones externas internacionales, depende de quién es el país que va a pedir la deuda. Sí, efectivamente, eso está ligado a una ponderación del riesgo que hacen los prestamistas. El nuestro es un país que tiene que pagar una tasa de interés alta. Y la verdad es que los indicadores macroeconómicos del año 2016 desmejoraron. Fundamentalmente, precisamente, crece el endeudamiento que desmejora y la inflación, que es uno de los objetivos centrales del gobierno de Macri. El año pasado estaba programado el 2025 y fue el 41. Hay un gran debate ahora alrededor de esto también, fundamentalmente, como decía Plaini, en relación al tema del salario. Si la inflación va a ser el 25 y el techo del salario es el 18, ahí hay una cuestión central. Para los gobiernos de concepción neoliberal hay dos cuestiones centrales. Una, el déficit fiscal, que se oponen obviamente a que haya déficit fiscal y hacen ajuste para bajar el gasto. Y el otro, la emisión monetaria, que en este momento también el gobierno está emitiendo, porque todos estos dólares que vienen es un tecnicismo, pero luego se transforman en pesos los dólares para poder volcarlos a la economía y tapar el agujero. No quería dejar de decir que en el tema del déficit hay una cuestión central, que no es que aumentó el gasto, sino que bajaron los ingresos, fundamentalmente. ¿Por qué bajaron los ingresos? Por dos razones. Porque como hay una política de recesión, fundamentalmente porque el salario desmejoró y entonces los trabajadores consumen menos, por un lado, y por el otro lado porque ya no da el conjunto de la economía. Entonces, la situación se le pone en términos, yo diría, estratégicos, se le pone muy difícil y entonces no queda más remedio que endeudarse. El crédito del Banco de la Nación Argentina tiene, en todo caso, una ventaja, que es en pesos, ¿no es cierto? Y que sea en pesos es mejor, porque las provincias no generan dólares, los dólares los genera la nación. Y ¿por qué? Porque cuando se exporta, la nación se queda con los dólares
y le da los pesos al exportador, pero no las provincias. Por lo tanto, las provincias cuando se van endeudando en dólares, como está ocurriendo ahora, tienen el peligro potencial de que mañana haya una devaluación del peso y tengan que pagar mucho más en pesos por esa deuda que fueron tomando en dólares. El caso de la provincia de Buenos Aires es bastante arquetípico, pero ahora hay otras provincias que también se están endeudando. Desde que se autorizó son muchas las provincias que han salido a tomar deuda y se veía del total, ¿no?, que representaba un porcentaje más que interesante sobre el pedido. Sí, incluso los diarios económicos especializados ya hablan de un festival de deuda provincial, claro, digamos, ¿no? En los próximos días está previsto, ya se tomó Entre Ríos, está previsto Córdoba, está previsto La Rioja, y el gobierno en realidad le estimula a condición de que haya ajuste. Le autorizan a que tomen créditos en el exterior, como los que tomó la provincia de Buenos Aires, a condición de que haya ajuste, o sea, que bajen la dotación de su personal estatal, que pongan techo bajo en las paritarias, fundamentalmente al personal estatal, sí, que bajen el denominado gasto social, que es el gasto en salud, en educación, etcétera, etcétera, y a condición de eso le autorizan y le permiten que se endeude. En una palabra, hay un fenómeno de crecimiento del endeudamiento para pagar déficit fiscal, que es para tapar los agujeros que devienen en gran parte porque se perdieron ingresos, porque a los sectores más pudientes, como fundamentalmente a los del campo, a los de la sociedad rural, se le eximieron el pago de las retenciones. Por eso yo decía que más que el gasto hubo una caída de los ingresos. La sociedad rural reclamó durante la campaña electoral y durante toda la vida, y yo me permito decir, desde hace un siglo y medio siempre reclaman que no hay que pagar impuestos, que los impuestos son muy altos. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Macri fueron sacarle los impuestos a las retenciones, a los grandes productores sí, agropecuarios. Entonces, esos impuestos el Estado no los tiene más. Y entonces, ese es uno, yo diría, de los afluentes principales del déficit. Mirá, la pérdida de ingresos solo por pérdida de retenciones fundamentalmente agropecuarias, aunque también industriales, es de algo así como 85.000 millones de pesos por año, ajá, incluyendo las mineras también. bien, Y lo que estamos hablando, por ejemplo, de estos endeudamientos es de mucho menos que eso, y es para tapar agujeros. Una, insisto, habría que reponer retenciones, pero para eso creo que hace falta otro gobierno. Este no lo va a hacer porque no está en su naturaleza. bien, Juan Carlos, muchísimas gracias y súper claro, ¿eh? Hay Bueno, que escucharte para entender los detalles económicos. bueno, Gracias. me voy a mirar al cielo a ver si veo Vaya algún a ver si avión. encuentro una aeronave sospechosa. Chau, hasta el jueves.